En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias por acompañarnos. Si tú eres de los que nos escucha todos los jueves, sabe que estamos muy agradecidos contigo por no dejarnos solos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy están conmigo aquí en cabina mis hermanos Carlos, Lucio y Francisco. Ellos ya están listos para tomar tus llamadas. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde para platicar un poco contigo de la palabra de Dios. Si quieres comunicarte con nosotros, los números aquí en cabina, tú ya los conoces, son el 8375 50 51 y el 8375 50 55 para que nos envíes tus comentarios. También te voy a dar nuestro correo electrónico. Si quieres enviarnos un correo, nuestra dirección es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te la repito, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También tenemos página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, por si quieres darle una visitadita. Ahí tenemos varios recursos y prédicas anteriores. Es www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, ahí podemos estar en contacto por Facebook. Búscanos ahí como Volviendo a la Palabra. Y también te voy a dar mi celular para que nos envíes mensajes de texto o WhatsApp, ya sea hoy o cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607. Ese es mi celular personal para lo que gustes y mandes. Es el 818-252-8607. También tenemos una librería en Plaza Sendero Apodaca, en Avenida Concordia. Te decíamos la semana pasada, estamos próximos a cerrar y estamos rematando todo. Tenemos descuentos hasta del 50%, casi en toda la tienda. Dale una visitadita. Si te hace falta algo, ahora es cuando, ¿ok? Y para los que preguntan dónde nos reunimos nosotros los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás. La dirección es la calle Juárez, el número es 127 Altos. Estamos en la mera esquina con Aldama. Estamos frente a la plaza principal, que es ahí donde está la presidencia de San Nicolás. Ahí estamos. Y un último aviso: si tienes algún familiar o un conocido que se practique o le practiquen, mejor dicho, diálisis, que se esté practicando diálisis, sabes, tenemos bolsas para diálisis, muchas bolsas para diálisis nos han llegado a la congregación, bolsas para diálisis. Si tienes necesidad o conoces a alguien que las necesite, llámanos también y te las hacemos llegar. Llámanos, te voy a dar otra vez mi celular por si no es hoy, durante la semana. Es el 818-252-8607. Te digo, bolsas para diálisis, ahí tenemos para el que las necesite, ¿ok? Y por último también tenemos algunas entregas pendientes. Ya nos estamos poniendo al corriente. Tenos un poco de paciencia. En realidad tenemos muchas entregas y yo creo que para la próxima semana ya vamos a estar al corriente, incluyendo con las entregas foráneas, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos predicando una serie de estudios sobre conceptos escatológicos. Estamos confrontando, de hecho, una doctrina falsa y diabólica, que es la doctrina del futurismo. Las cosas hay que llamarlas como son, se ofenda quien se ofenda. Es una doctrina falsa y es una doctrina diabólica, esa del futurismo. Desde hace aproximadamente 3 semanas estamos hablando del anticristo. ¿Sabes? Es tan triste esta doctrina futurista. Para mí es demasiado triste escuchar a la mayoría de cristianos
hablar de esta doctrina como si fuera verdadera. En la semana hablaba con una hermanita que tiene muchos años en el evangelio y hablaba del anticristo y que se va a levantar de Siria. Y le digo, ¿de dónde lo sacó? Porque en la Biblia no dice eso, no dice, pero lo escuché de Alducin. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No está en la Biblia. Otra persona decía, es que esto es lo que nos enseñaron. En la iglesia metodista, ya desde pequeño, esto es lo que nos enseñaron. Y esto es lo que se enseña hoy. La doctrina futurista, que el anticristo viene, pero en el futuro, que viene un tercer templo, que el chip y se ponen valientes, ¿no? Porque ahorita no padece nada la iglesia, pero se preguntan los futuristas, a ver, ¿te lo vas a poner o no el chip? No, yo soy cristiano, aunque venga el dragón, yo no me voy a poner el chip. Ay, hermano, eso es lo que cree la iglesia hoy. La mayor parte, de hecho, estamos hablando casi en la totalidad. Es una doctrina de demonios, pero la predican metodistas, bautistas, pentecostales, todos. Es una doctrina de esas que agarran parejo. La predican pastores desconocidos y pastores famosos. Hace 2 semanas hablaba de esto, del anticristo que no está en el futuro, y aquí mismo al terminar nuestro programa, otro pastor hablaba totalmente lo contrario. Vendrá en el futuro y se levantará y firmará un tratado de paz y gobernará el mundo, y luego habrá tribulación y en esa tribulación se comerá carne de humano. Y ay, hijo, ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿De dónde sacan todo eso? Otros aquí mismo hacen su cursito de Apocalipsis para regalar diplomas, para predicar esto. ¿Para qué pierden tiempo? Para predicar una doctrina tomada de internet y predicarla tal cual. ¿Qué caso tiene? En ese caso, escucha al Dusin, predica lo mismo, a Claure predica lo mismo, a David Damon predica lo mismo. Todos predican esto y el chip y que cuando venga el anticristo. Hermano, basta ver el mundo cómo está. Las religiones, ¿quién inventó las religiones? ¿Quién ha inventado todo ese cristianismo falso que hoy existe? El anticristo dice que él no, que él viene hasta el futuro, ¿no? Y mucha gente se lo cree, no solo el mundo, no, los engaños. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan 2:18. ¿Oíste que el anticristo viene? Así ahora ya hay muchos por el mundo. Es decir, no solo basta con que mires el mundo y veas que el anticristo ya está. La Biblia dice que ya está. Y hay quien lo sigue esperando. Ya vimos que hay apostasía en el mundo y es el anticristo el que la trae. El anticristo no es una persona, es un espíritu. No es una persona, todo eso que platican, que viene a gobernar y a hacer una sola moneda. No, es un espíritu y viene a engañar. Eso ya lo hemos visto. Hoy vamos a dar una repasada para pasar ya al siguiente tema escatológico. Esto, ¿cómo engaña con doctrinas falsas? Cuando la Biblia dice paz y seguridad, no está hablando de que va a firmar un tratado de paz. Habla de lo que produce toda religión en las personas y el cristianismo también. El anticristo trae un cristianismo falso. El anticristo trae religiones y estas religiones traen paz y seguridad. ¿Ok? Y por este camino está caminando muchas personas y se creen salvos cuando no lo son. Proverbios 14 por algo dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo lo hace? Te decía, con doctrinas. ¿Cómo lo hace? Con Biblia. Usando la Biblia. ¿Cómo lo hace? Es un espíritu, pero dijimos en la tierra, lo hace por medio del hombre de pecado, que no quiere decir que es un solo hombre, sino todos estos hombres, todos estos pastores, maestros, hoy todos los que se han nombrado disque apóstoles, hoy todos esos disque profetas son engañadores. ¿Cómo saber que tu pastor no lo es? La Biblia es la clave. ¿Lees la Biblia? Por tu cuenta, en tu casa. La semana pasada hablamos de algo que también está usando el anticristo para engañar y que lo dice la Biblia.
Y mucha gente se sorprende, pero esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que este diablo hace milagros, que el anticristo tiene poder para hacer milagros, que le fue dado ese poder. Y hoy la mayoría de la gente, cuando ve un milagro, enseguida piensa que tiene que ser de Dios, pero no es así. No es así. Y tristemente, los cristianos que se supone que conocemos a Dios mejor que los demás, piensan lo mismo. Pero el anticristo hace milagros y engaña. ¿Cuál es su propósito? Juan 10 nos lo dice, pero este es otro verso que nos han torcido. Mira, si leemos desde Juan 10, 9 al 11, dice: yo soy la puerta, está hablando Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando leemos así unos versículos antes y después, eso se llama el contexto. ¿De qué está hablando Juan 10? Si tú lees desde el 10:1, está hablando de salvación. Ese es el contexto del pasaje. ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque cuando dice ahora Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, está hablando de matar y destruir ese contexto, tu salvación. Y si lees después, sigue el mismo contexto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, salvación. De hecho, sigue en el 11 diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ese es el propósito del diablo. Este es el propósito del anticristo: matar y destruir. Pero tu vida espiritual. ¿Sabes de hecho qué significa la palabra matar o morir o muerte? Es la palabra separación. Eso es lo que significa. Entonces, cuando decimos que el diablo quiere matarte, que el anticristo quiere matarnos, estamos hablando que quiere separarnos de Dios. Esa es la muerte espiritual, separarnos de Dios. Dijo Jesús: apartados de mí, nada pueden hacer, porque apartarnos de Cristo, estar apartados de Cristo, es estar muertos. Eso es estar muertos. Y el pecado es el que hace esto. ¿Ok? Si el diablo quiere separarnos, es decir, matarnos, separarnos de Dios, lo primero que tenemos que ver es cómo es la relación con Dios, cómo es estar juntos con Dios. Hay 3 cosas básicas, indispensables. Sin ellas no se puede tener relación con Dios y por lo tanto no se puede tener vida eterna. La primera es la palabra de Dios. Sin la palabra no hay salvación. Sin la palabra no hay relación con Dios. ¿Por qué tan drástico? Porque Cristo es la palabra. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y este verbo era Dios. Esa es la palabra verbo, es la palabrita verbo, también se traduce como palabra. Es decir, la palabra era Dios. Y en el 1:14 dice que esta palabra fue hecha carne. Es Cristo. Alejados de Cristo, alejados de la palabra, nada podemos hacer. Sin la palabra de Dios no hay salvación. Tú puedes haber repetido una oración, tú puedes ir toda tu vida a la iglesia, pero sin estudiar la palabra de Dios. Escúchalo, tú que te dices cristiano o católico o testigo de Jehová, lo que seas. Apartado de la palabra de Dios, no podrás llegar al cielo. El segundo concepto importante es la fe. Todos sabemos y recitamos, los cristianos principalmente, somos salvos por fe. Salvos por fe. Sí, pero esa fe tiene la base en su palabra. La fe es creer, pero ¿creer qué? La palabra. Juan 7:38 dijo: el que cree en mí, como dice la escritura. Esa es la fe que salva. Romanos 10:17 también dice: ¿y cómo van a creer? Sin haber quien les predique. O sea, no se trata de decirle a la gente: ¿crees en Dios? Tú ve a una cantina, ve a un prostíbulo, pregúntale al hombre que veas más borracho o a la prostituta de ahí, diles: ¿crees en Dios? Todos te van a decir que sí. Esa es cierta, es una fe, pero no es la fe que salva, ¿verdad?
Entonces, son cosas básicas. La palabra es la base de todo. ¿Para qué? Para poder tener la fe que salva. Esto es básico para tener relación con Dios. Es más, la palabra es indispensable. Sin leer la Biblia, tú en lo personal no puedes tener relación con Dios. Puedes ir a una iglesia toda tu vida, pero eso no te da relación con Dios. Y el tercer concepto, la tercera herramienta, igual de importante, es la oración. ¿Cómo orar? La semana pasada que hablábamos de milagros, hablábamos un poco de esto. ¿Cómo se ora en la prueba? ¿Cómo enseñó Jesús? Jesús oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que hoy nos enseñan? No, rechaza la prueba, reprende al demonio, átalo y desátalo. Bueno, tú desde aquí, hermano, cuando escuchas esto, ya tienes una decisión que tomar. ¿A quién sigues? ¿Como quién oras? ¿Como te enseña tu pastor de tu iglesia? ¿O como enseña Jesucristo? Date cuenta que el que enseña esas cosas son ministros del diablo. Nos enseñan doctrinas que nos separan de Dios. Y de eso quiero hablarte hoy un poco. ¿Cuál es la constante de las doctrinas que enseña el anticristo por medio de sus falsos pastores? Que esas doctrinas te apartan de Dios. Te apartan. Mira, para ver la primera, por decir en forma global, si la Biblia es indispensable, ¿qué habrá? Habrá maestros que te querrán apartar de la palabra verdadera. ¿Cómo? De muchas formas. Los testigos de Jehová tienen una forma muy particular. Hicieron una versión de la Biblia, pero la mutilaron, la manipularon. ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo se puede manipular una Biblia? La palabra de Dios es tan importante, pero con cambiarle una coma, un punto, tú ya le cambias todo el sentido a un versículo o a un pasaje. Por ejemplo, en Juan 1:1, que ahorita lo leímos, dice realmente: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así dice. Pero en la Biblia de los testigos, la del Nuevo Mundo, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Nomás le agregaron eso, un Dios. Y ya con eso cambió todo el significado. Es decir, este verbo era un Dios, es decir, uno de varios. Y entonces ya estás diciendo que ellos creen en varios dioses. Y lo que dicen es que Jesús era un Dios, pero es un Dios menor, no es el Dios todopoderoso. Y bastó con agregarle un al versículo. ¿Te das cuenta? En la Biblia de los testigos hay más de 300 cambios como este, de una coma, de un punto o de una palabrita. Es un ataque a la verdadera palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo primero que ataca el diablo, que ataca el anticristo, la palabra de Dios. Otra forma de atacar la palabra de Dios no es suficiente. Sí creemos que es la palabra de Dios, pero no es suficiente. Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, los mormones creen, ellos dicen, creemos la Biblia, más el libro del Mormón. ¿Ok? Los católicos, a lo mejor tú eres católico y ni lo saben. ¿De dónde salen todas las desviaciones católicas? A ellos, es que ellos también dicen que creen la Biblia, más el catecismo, más la tradición. Es decir, es un ataque a la Biblia. No es suficiente. Es la Biblia más algo más. Otros libros u otras personas. Los testigos creen en la Biblia más la atalaya. Tú los ves en la calle con su revistita, la atalaya. Creen más en la atalaya que en la Biblia. Los adventistas en la Biblia más Elena White, sus escritos como la perla de gran precio. Yo he escuchado prédicas de adventistas y están hablando de algo y te mencionan un versículo. Tú dices, oye, son bíblicos, pero de pronto están hablando de algo y te mencionan párrafos de la perla de gran precio, igual como si fuera Biblia. No lo es.
No lo es, pero si te fijas, es un ataque a la palabra de Dios. Es decir, no es suficiente. Es claro que es palabra de Dios, más esto. Ese es un ataque del diablo. Otra forma de atacar es demasiado simple. Simplemente, ¿cuántos pastores, maestros, sacerdotes? No la leas. No la leas por tu cuenta. No la leas, ese es un ataque también. Los testigos reciben sus enseñanzas, lo que deben de creer y ya. O sea, no se te ocurra checar por tu cuenta. Los testigos les tienen prohibido recibir un folleto, los tienen cegados. Cuando la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Los católicos es lo mismo. No la leas. No la leas. Y ellos pues son obedientes, no la leen. Pero, mira, nada más remóntate al pasado. ¿Cómo puede ser de Dios una iglesia, una religión, un cristianismo que prohíbe leer la Biblia? ¿Tú sabías que la Biblia fue prohibida por mucho tiempo en la iglesia católica que la leyeran? Es increíble. Algunos hasta le daban pena de muerte por traducir y tener una Biblia. ¿Eso será de Dios? ¿Una religión así, una iglesia, vendrá de parte de Dios? Los católicos se defienden, dicen, la Biblia la trajimos nosotros. ¿Quién formó el canon? La iglesia católica. Y no es verdad, no es comprobable. Pero ¿sabes qué, mi amigo católico? Tú tienes la Biblia en tus manos gracias a la Reforma Protestante. Porque antes de la Reforma Protestante, la Biblia, nadie tenía una Biblia. Era pena de muerte. Solo la podían tener el clero, los obispos. Nadie la podía traducirla, ni en qué pensarlo en eso. Y luego la iglesia en las misas daba palabra, pero en latín. Nadie entendía nada. ¿Esa era la iglesia de Dios? No es así, mi hermano, es tan claro, es tan claro. Antes de la Reforma, nadie podía leer la Biblia. El motivo principal de la Reforma fue liberar la palabra de Dios. Lutero, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que pregonaba? Que todo cristiano debe leer la Biblia y puede entenderla todos, hasta los católicos, por esa Reforma. Por Lutero, escúchalo bien, católico, gracias a Lutero, hoy tienes una Biblia o puedes tenerla en tus manos, aunque no la lees, pero gracias a Lutero también llegó la Biblia a ti, gracias a la Reforma Protestante. Y la iglesia, ¿cómo se defiende de esto después de la Reforma? Dicen y otra vez, es un ataque a la palabra. Nadie puede entenderla. Solo la iglesia católica puede entenderla e interpretarla. Pero eso contradice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibiste de Él, es decir, el Espíritu, permanece en vosotros. Y dice ahí, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Es decir, todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que se ha arrepentido, convertido, ha sido llenado por el Espíritu Santo de Dios y puede tomar la Biblia y entenderla. Todo. Eso es lo que peleaba Lutero. Y la iglesia católica dice, no, nadie puede entenderla más que el Papa y sus obispos. Contradicen la palabra. Pero date cuenta, así ataca el anticristo, a la palabra. La palabra, no la leas. Bueno, ya si la lees, ¿sabes qué? Es la palabra más un libro, más la atalaya, más una persona, más Elena White, más los mormones creen en el libro del mormón. Y así, es decir, no todo está en la Biblia. ¿Qué dicen los católicos? Es la palabra más tradición, la palabra más el catecismo. Eso es lo que es el ataque del diablo contra la palabra de Dios. Pero es increíble que entre los cristianos haya pastores también, pastores cristianos que le digan a su gente, no la leas, te vas a volver loco. Huye de un pastor así.
¿Sabes qué? El pastor de Dios, aparte de que tiene la intención de enseñarte algo, sabe que es imposible que te enseñe él solo toda la palabra. Tiene que empujarte a ti. Tienes que leer la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana. El pastor de Cristo te empuja a eso, te regaña si no lo haces. Porque sin la palabra no hay salvación. ¿Te das cuenta? Sin la palabra. Por eso dice, es Juan 8, 32, 31 y 32. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán mis discípulos. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está en la palabra. Sin palabra no hay fe, sin palabra no hay salvación. Fe es creer, pero la palabra de Dios. Si tú no has leído la palabra, no tienes salvación, porque no puedes tener fe, porque la fe es creer la palabra de Dios. En nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, es indispensable la palabra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta palabra es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Tienes que leerla, estudiarla. Esto es básico. Y si te das cuenta, esto será atacado por el anticristo. Y la segunda parte, lo que decíamos ahorita, la oración, claro que también será atacada por el anticristo. Con la oración, ahorita decíamos, con la Biblia es la voz de Dios. Con esa, Él nos habla. Él nos habla. Y con la oración nosotros le hablamos a Él. Así son todas las relaciones. Con tu novia, con tu esposo, con tu amigo. En una relación es así. Tienes que hablarle y Él tiene que hablarte. Así es con Dios también. Por eso no puedes tener relación con Dios sin leer la Biblia. Porque pues ¿qué clase de relación es esa? No estás escuchando lo que Él quiere decir. Y tampoco existe una relación con Dios sin haber oración. ¿Por qué? Porque no le estás hablando. Entonces, esas dos cosas básicas son las que va a atacar el diablo, el anticristo. La oración será muy atacada y también desde muchos ángulos atacada. Por ejemplo, te hablaba la semana pasada, los cristianos tristemente le llaman hoy oración a declarar y decretar. Eso no es oración. ¿A quién se ora? Dice la Biblia en Jeremías 33:3, dice el Señor, clama a mí, dijo Dios. No dijo, mándame recados, dijo, clama a mí. No dijo, háblale al hígado, no, dijo, clama a mí y yo te responderé. Y luego en el Nuevo Testamento tú ves a Cristo cuando le dicen, enséñanos a orar, y le dice, ustedes cuando oran en Mateo 6:6, oren así, entren en su aposento, cierren la puerta y háblale a tu Padre que está en lo secreto. Háblale a tu Padre que está en lo secreto. No le mandes recado con mami o con un primo. Háblale a tu Padre. Luego vas por la Biblia y ves personas orando como Daniel, orando a Dios, hablándole a Dios, suplicándole a Dios. Ves a David y lo ves haciendo lo mismo. Pero el principal ejemplo, ves a Jesús en Getsemaní. Y vemos eso, hablándole al Padre. Eso es intimidad. La oración es lo que más nos acerca a Dios. La oración es lo que más nos da intimidad con Dios. ¿Qué va a hacer el anticristo? Alejarte de eso. Lo primero, otra vez como la Biblia, no la leas. La oración, no ores, pues no es necesario, ¿verdad? O una oración de 5 minutos y ya. No ores. ¿Cómo te aparta de ahí? No ores, ya no lo necesitas. ¿Tú eres cristiano? Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. ¿Qué dijo el diablo en Mateo 4? Tú dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Tienes enfermedad? Es un demonio. No ores. Átalo, repréndelo. Espíritu de enfermedad, yo te ato, te desato y te remato y todo lo que termine en ato. ¿Y Dios? No, nada. O sea, ¿quién necesita a Dios? Yo ato al demonio. ¿Necesitas algo? ¿Qué es lo que se te ofrece? ¿Una casa?
Acuérdate otra vez, Mateo 4, ¿qué dijo el diablo? Mira, todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Qué necesitas? Casa, aunque es algo muy mundano, pero ya dice, ya no ores. No, esas oraciones son anticuadas. Dios, tú sabes que no tengo techo, que ando pagando renta. Mi Señor, si fuera posible una casita, Señor. Esa es una oración verdadera, pero dice, ¿pero para qué? Dice el anticristo, si somos dioses. No dice Cash Luna, somos dioses. No es lo que predican estas iglesias de la prosperidad, como CCI, como el Castillo. No es lo que predican. No, o sea, ¿cómo que necesita una casa? Sí, pues no sea cobarde. El que ora sí es un cobarde. Usted decrete lo que ya la tiene. Yo declaro que viene una casa mejor para mi vida. Yo declaro que viene prosperidad sobre mi vida. Yo decreto tiempos de abundancia. Y Dios, ¿quién lo necesita? ¿No te das cuenta que te están apartando de Dios? ¿No te das cuenta que lo alejado que estás de Dios? La oración, como Dios le enseña, como a Dios le agrada, es lo más grande que tenemos. Es la mayor intimidad con Dios, no con otra cosa. ¿A quién le hablamos? Antes de continuar te voy a dar los números de aquí en cabina. Son el 83755051 y el 83755055. Por si quieres marcarnos, y mi número de celular es el 818-252-8607. Pero orar es hablar con Dios. Eso es lo básico. La definición en un diccionario de oración es hablar con Dios. Pero cuando decimos, diablo inmundo te reprendo, ¿a quién le estás hablando? Al diablo. Una oración al diablo es increíble. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Pero los ministros del diablo, ¿qué dicen? Cáncer, a ti te digo, sales en el nombre de Jesús. Una oración al cáncer. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿No distingues? Ahí anda el del aceitito. Pues qué bueno que casi nadie le habla. Una llamadita recibió hace 2 semanas. Y luego ya oró por él, ¿no? Por Manuelito, que habló y que tiene diabetes. ¡Diabetes! A ti te digo, sales en el nombre poderoso de Jesús. Te largas, dijo, para que suene más autoridad. Y dice, no sabes cuánta gente he sanado. Ay, mi hermano. Yo te aseguro que le hablas ahorita a Manuelito, le haces un examen de azúcar y está lleno de diabetes, hermano. Son puros engañadores. Solo quieren alejarte de Dios. Jesús dijo, Mateo 6, entra en tu aposento, cierra la puerta, tu Padre está ahí. Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Te están apartando de Dios. El catolicismo, separados de Dios. Biblia, ahorita decíamos, no necesitan ellos la Biblia. Y el que cree que la necesita, lo que hace es que va a un grupo de católicos y ¿qué crees que hacen? Pues lo convencen. Maestros como estos que predican el martes en la noche, pues te convencen. Hazme el favor, ahora resulta que estos enseñan que a Dios no solo le gustan las imágenes, sino que es un mandamiento hacerlas. O sea, resulta que estamos en pecado los que no tenemos monos en la casa. La serpiente es astuta. Te digo, Biblia, pues ni tienen los disque maestros. A mí me gusta escuchar este programa de los martes, ¿sabes? Porque aprendo mucho de cómo el diablo usa las escrituras, de cómo el diablo tuerce las escrituras y cómo puede envolver a cualquiera, porque eso dice Mateo 24. Son engaños capaces de engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Los católicos, arrepentimiento. Pues el primer fruto de la fe es el arrepentimiento. El pecado nos separa de Dios, dice Isaías 59:2. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando alguien entiende esto, va a la parte de la Biblia donde dice 1 de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Ok? Además, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¡Wow! ¿Pero qué te enseña la Iglesia Católica? ¿Tienes pecado? Sí. Hay que confesarlos. ¿Sí? Pero dicen, no ante Dios, sino ante los sacerdotes. Un sacerdote es el que te va a perdonar. Esto dice la Iglesia en su catecismo. Dice que como ellos recibieron las llaves, ellos son los que dicen quién entra y quién no entra. ¿Ok? Pero ¿qué dice la Biblia? Ellos dicen, tienes que confesarte ante un sacerdote. Y el que no se confiesa ante un sacerdote no va a entrar al cielo. No le han sido perdonados sus pecados. Pero la Biblia dice que el que perdona es Dios. Mateo 9:2, Cristo le dijo a un paralítico, tus pecados quedan perdonados. ¿Te das cuenta? Él es el que perdona. Dice Hechos 10:43, todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados. Y todos los que tenían pecado oraban. Por ejemplo, David en el Salmo 51. Lee el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. No fue ante un sacerdote. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese era David orando. En Daniel 9:4 dice, oré a Jehová e hice confesión, diciendo, Señor, Dios grande, hemos pecado, hemos cometido. A Él directo. Los pecados se confiesan a Dios y el perdón se le pide a Dios. Pero la Iglesia Católica quiere apartarte de Dios. Quiere apartarte de Dios. Tú que necesitas el perdón de Dios, ven a Él en forma directa. Lee Mateo 6, ¿qué dijo? Entra en tu cuarto. Entra en tu cuarto y Él está ahí. ¿De qué otra forma te apartan de la oración? Pues que no ores a Dios. ¿Cómo te dicen? Yo me acuerdo que decían, es que Dios a veces está ocupado. Por eso tiene múltiples ayudantes. Ellos enseñan que Dios necesita miles de intermediarios, que son los santos y las vírgenes, porque son muchas, aunque ellos dicen que es una. Pero mira, una es morenita, otra güerita, una chaparrita, una grandota y está chiquita. Y pues ¿quién es? Es María, nomás que se aparece de muchas formas. No es María. Dice allá en 1 Corintios 11, el diablo se disfraza de ángel de luz. Eso es lo que dice. Pero ellos dicen, esta María también escucha oraciones. Estos santos también escuchan oraciones. Y estos interceden por las personas ante Dios. Dicen, como ellos están más cercanos, si oras a ellos, es más probable que Dios te escuche. Es más probable que tu petición llegue a Dios. Eso no enseña la palabra. La palabra enseña que Dios está disponible todos los días, las 24 horas del día. Te repito, lee Mateo 6. El Padre está en lo secreto. Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Amigo católico, acércate a Dios. Acércate a Dios. No necesitas intermediario, ni de carne y hueso. Escúchalo bien. No necesitamos intermediario. Para todos aquellos cristianos que ¿cómo están acostumbrados a llamar aquí a la oración? Ore por mí. Ora tú. Dios te está esperando. Dios te ama. Quiere tener comunión contigo. Sea cual sea lo que estés pasando, Dios quiere tener comunión contigo. Dios está esperándote en el cuarto a que llores con Él, a que derrames tu espíritu, a que hables, a que escuches su voz. Pero los católicos van a imágenes de yeso y los cristianos no. Los cristianos vamos a cualquiera. Tú no conoces a ni uno de los que predicamos aquí. Pero habla así, ore por mí, ore por mí, y dejas al Señor
esperando. Intermediarios, intermediarios, es lo que Dios más aborrece. Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. No necesitamos imágenes, no necesitamos a los santos, no necesitamos a las vírgenes, no necesitamos los sacerdotes ni los pastores para acercarnos a Dios. Dice allá en el libro de Hebreos que por su sangre, cuando Cristo dio la vida en la cruz, abrió un camino nuevo por su carne para que todos podamos entrar. Ese es el deseo de Dios, que todos podamos entrar, que en donde sea que tú estés, no se trata de iglesia ni de religión. Si estás en tu coche, si estás en tu trabajo, cierra los ojos, dobla rodilla y tienes acceso al trono de gracia, a los pies de Dios, a los pies de Cristo. ¿Qué puede ser mejor que esto? Dios está disponible para ti. Pero los católicos te dicen, no, mira, pero aquí está María, pues es su mami, es su mamita, ¿no? O Judas. Yo te aseguro, mira, si hay algún católico que me esté oyendo, yo te aseguro que no sabes ni quién es San Judas, ni qué hizo, ni dónde nació, ni cuándo existió. Yo te lo aseguro. Pero estos engañadores te dicen lo que te decía ahorita. No, si las ordena. Dice Éxodo 25, harás 2 querubines, ¿ves? Las ordena. Y la iglesia en su catecismo dice, no se prohíben imágenes, al contrario. Desde los primeros días ha existido esta tradición y es buena. Es bueno tener imágenes del Señor, de su Santa Madre y de los santos. Imagínate eso. ¿Sabes lo que enseña la Biblia? Mira, te voy solo a dar los versículos porque ya estamos contra el tiempo. Pero mira, por ejemplo, Éxodo 20, no te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te postres ante esos dioses, no les sirvas. Porque yo soy un Dios celoso, dice Dios. Deuteronomio 4:16 habla de eso. Levítico 26:1. Ojalá y tengas papel y estés anotando. Levítico 26:1. Éxodo 23:24. Levítico 19:4. Deuteronomio 5:8, no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, no te hincarás ni les rendirás culto. Deuteronomio 27:15, maldito el que hace ídolo de metal, cosa odiosa a Dios. Deuteronomio 4:15. Primera de Reyes 14:9. Una disculpa si voy un poco rápido. Igual si te interesa la grabación, aquí va a estar a tu disposición. Márcanos. Porque son demasiados versículos los que hay en la Biblia. Isaías 46:6. La gente saca el oro de su cartera, lo pesan, le pagan a un joyero para que les haga un Dios. Y hay muchísimos más. Jeremías 10:3-4. Jeremías 10 hasta el 5, mejor dicho. Habacuc 2:18. Y todos estos hablan en contra. Y hay muchos más. Pero la pregunta es, si tenemos acceso directo, si Jesús nos abrió la puerta, como dice Hebreos 10:19-20. ¿Por qué no ir si tenemos acceso a Dios? Acceso al lugar santo, al lugar santísimo. No sé si te das cuenta lo que está pasando. El diablo te está apartando de Dios, apartando. Todos los santos, los que tiene la Iglesia Católica, ¿sabes dónde están? ¿Sabes? Están muertos. Solo
Solo Juan Pablo II canonizó a más de 400. Todos los santos que existen, San Judas, San Antonio, San Juan, San Martín, todos más los que se acumulen en la semana. ¿Sabes lo que dice la Biblia de hablar con muertos? Dice Isaías 8:19. Isaías 8:19. Si les dicen a ustedes, consulten a los espíritus y a los adivinos, respondan, por supuesto. Todo pueblo debe consultar a sus dioses, a ver si los muertos podrán aconsejar a los que viven. Deuteronomio 18:10, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, nadie que consulte a los astros, nadie que consulte a los espíritus, ni que pregunte a los muertos. Los muertos, San Judas está muerto, Juan Pablo II está muerto, Juan Dieguito está muerto. Y la Biblia prohíbe que le hablemos a muertos. La Biblia prohíbe que yo me ponga de rodillas y diga, Juan Dieguito, hazme este favor, está muerto. Despierta, despierta. Deja todo eso. Las embarazadas se ponen su medallita de San Charbel. Los pandilleros se pueden matar, pero se tatúan el rostro de Cristo o la imagen de la Virgen. No todos traemos, traen en su carro los ¿cómo se llaman? Los rosarios. Los talleres mecánicos, las tiendas, tienen a la Virgen y al lado una mujer desnuda. Prendemos veladoras, tenemos amuletos. Están separándote de Dios. Dice Isaías 42:8, yo Yahvé no daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. Yo Yahvé. Dios es celoso, celoso. Ojalá y lo entiendas. Pero no solo hablo a los católicos. Ellos son ejemplo para esos que dicen, el anticristo viene en el futuro. ¿Y quién está haciendo todo esto? Oseas 4:12 dice, mi pueblo consulta un palo y espera la respuesta de un bastón. ¿Pero quién está haciendo todo esto? El mismo anticristo. Pero el mismo anticristo es el que tiene a los judíos esperando al Mesías, al Cristo. Aún lo siguen esperando. Cuando ya vino, se fue, y cuando regrese va a ser para hacer juicio. Es el mismo anticristo el que tiene a los adventistas siguiendo las enseñanzas de Elena White. Es el mismo anticristo el que tiene a los mormones siguiendo a Joseph Smith. Es el mismo anticristo el que tiene a los testigos siguiendo a Charles Russell y sus enseñanzas. Es el mismo anticristo el que tiene los testigos adorando a un Jehová, pero a un Jehová falso. ¿Sabes? Porque el Jehová verdadero, el de la Biblia, bajó a la tierra y es Jesús. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Jehová verdadero, no el que adoran los testigos de Jehová. Pero a los que nos decimos cristianos, es el mismo anticristo el que nos tiene adorando. También pastores. En cada pequeña o gran iglesia se adora al pastor, se le rinde culto a un hombre. Es el que nos tiene adorando apóstoles como Papi Richard. Le gusta que le digan Papi a Richard. Al apóstol Ferrara, a Paquito, a Pompa, a Cash Lunas, a Guillermos Maldonados. Es este anticristo. Es el anticristo el que nos ha hecho hacer cosas peores. ¿Tú ves al Dios de los católicos? Pues tan pequeño. Es una estatua de yeso. Pero el de muchos cristianos es más pequeño que estos. Los que declaran y decretan creen en un Dios más pequeño
que el de los católicos. El de los católicos lo único que es, pues que lo hacen de yeso. Pero el de estos cristianos está en su mente, un Dios que le puede dar, al que le puede dar órdenes el hombre. Yo decreto, y el Dios pequeñito, más pequeñito que el de los católicos, viene a obedecer a un hombre. Es el anticristo. Es el anticristo el que tiene a los cristianos pensando que Él viene hasta el futuro. Es el anticristo. Ni modo que no esté el anticristo, sino quien está haciendo todos estos engaños. Así está la iglesia de hoy, tan cerca del anticristo y tan lejos de la palabra de Dios. Vemos a los testigos no creer en Jesús como lo que es, ¿verdad? Como ellos no creen que Jesús es Dios. Y nosotros, los cristianos que no nos peleamos con los testigos y le decimos, claro que Jesús es Dios, claro que Jesús es Dios. Ah, ok, ahora cristiano, yo te pregunto a ti, porque si dices que es Dios, Jesús, ¿por qué oras a Dios y luego le dices, te lo pido en el nombre de Jesús? ¿Que no es el mismo? ¿O es uno menor que el otro? Analiza tu mente. ¿Qué es lo que crees de Jesús? ¿Si es Dios? ¿Es el Jehová? ¿Es el Dios todopoderoso? ¿O es un Dios menor? Eso es lo que creen los testigos. Es diferente, por eso le hablas a Dios, pero le pides en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Cómo oras? ¿Cómo oras? ¿Jesús es Jehová o es otro Dios o es un Dios menor? Nos peleamos con los testigos de Jehová, pero estamos igual o peor. Hay denominaciones que se dicen cristianas que han hecho cosas peores. Nos están apartando de Dios. El anticristo te está apartando de Dios. Escucha tú que me estás oyendo, que cuando tienes un problema, hablas a esta estación para pedir que oremos por ti. ¿Sabes qué demuestra eso? Que no tienes comunión con Dios, que no conoces a Dios, que no lees Biblia, que no haces oración. Y te dices cristiano, entra a tu cuarto, tienes necesidades, platícaselas a Dios. Tienes problemas, platícaselos al Señor. Él quiere escucharte. Él quiere escucharlo de tu voz, de tu boca, de tu corazón. Nos está apartando, nos está enseñando a declarar y decretar, nos está enseñando a que otros oren por nosotros, nos está enseñando a que tú tienes poder, nos está enseñando a que hay intermediarios, a que háblale al pastor, ese que echa aceite, háblale porque tengo un problema, háblale a Dios. Hay línea directa, 24 horas al día, línea directa, a la hora que clames, yo te oiré, dice el Señor. Y es un Dios celoso, un Dios celoso. Todo esto que está pasando, así dice la Biblia. Así dice la Biblia que pasaría. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:13. Mira lo que, porque la otra semana pasaremos al tema que sigue de aquí. Segunda de Timoteo 3:13. Todos estos que te estoy hablando, que vienen del anticristo, que te están enseñando a apartarte de Dios. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto seguirá, va a haber engañadores, pero detéctalos. Quieren apartarte de Dios. Ese que viene aquí a predicarte y te dice, ¿tienes necesidad? Háblanos, porque vamos a orar y vamos a echar aceitito. Te está apartando de Dios. ¿Sabes? Tú tienes necesidad, escúchame. Ve a Dios.
yo quiero empujarte a Dios. ¿Sabes? Haz oración, entra en tu cuarto. Tú puedes ser más cercano a Dios que cualquier pastor. Lee la Biblia, acércate a su palabra. No creas en los engañadores, esos que hacen campañas. Vengan a la campaña de milagros, va a haber milagros. ¿Sabes cuántos milagros hemos hecho? Vienen del diablo. Un pastor de Dios te dice: entra en tu cuarto, por el amor de Dios, arrodíllate, no ante una imagen, no ante un Dios de yeso. Saca todo eso de tu casa. Pídele perdón a Dios, no a un sacerdote, no a un hombre. Acércate a Dios. ¿Qué tienes contra Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Qué te ha hecho el Señor sino amarte, cuidarte, y hoy te está esperando? Pero así va a estar siempre. Los malos hombres seguirán engañando y siendo engañados. Estaremos como los días de Noé, comiendo moras, esperando el anticristo, esperando el templo, y con pastores engañando. ¿Y sabes qué enseña la Biblia? Nuestro Cristo bajará como relámpago que sale del oriente y va al occidente, y todo ojo le verá, y el Señor ya está por venir. No falta ningún templo ni ningún chip, todo está cumplido y Cristo viene. Arrepiéntete, Cristo está por venir, iglesia. Dios te bendiga.